Muy buenos días, chicos. Comenzamos con el tema de hoy. ¿Ya? Muy bien. Tenemos acá el tejido meristemático o embrionario, habíamos visto primero, pero ahora, después de ver, vamos a hacer una retroalimentación con respecto al tejido embrionario. A ver, en primer lugar, están formadas por células vivas, células que constantemente se están reproduciendo, son las que dan origen a todos los tejidos adultos que vamos a ver hoy día, ¿ya? Su cuerpo tiene paredes delgadas, no tiene clorofila, ¿ya? Y se dividía en dos grupos, meristema primario y meristema secundario. Meristema primario permitía el crecimiento longitudinal en los extremos de la planta, tanto en tallo, en raíces y también en las axilas de los tallos, ¿ok? Luego, habíamos mencionado que el tejido meristemático secundario, ¿ya? Es el que generaba el crecimiento en grosor de la planta, principalmente en los árboles, ¿sí? Y en las ramas, ¿ok? Y ahora, el meristema secundario se divide en dos, en cambium y felógeno. El cambium es el que desarrollaba los tejidos conductores y el felógeno es la que se encontraba en la corteza, sirviendo de protección. Entonces, eso a grosso modo es el resumen de lo que hemos visto la clase pasada. Ahora pasamos al tejido adulto. Vamos a ver qué características tenemos aquí. A ver, se encuentran distribuidos por toda la planta, también por si acaso, como dice ahí, también se conoce como tejidos definitivos o adultos. Se encuentran distribuidos por toda la planta en tres grupos llamados sistemas. Algunas de sus células están muertas. Yo les dije ya en la clase pasada, que en el caso de los tejidos adultos, algunos casos ya las células están muertas, en varios de los casos, mejor dicho, pero aún así siguen cumpliendo su función. Ahorita vamos a ver cómo, de qué manera. Algunas de sus células están muertas y otras permanecen vivas, aunque en muchos casos han perdido su capacidad de división. ¿Ok? A diferencia del meristemático, que durante toda la vida sigue su proceso de reproducción celular, por eso la planta, si lo cortas del tallo, vuelve a crecer otra planta a partir de ahí. ¿Ya? Algunas sí han perdido su capacidad. Están formadas principalmente, vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Y se podría decir hasta 5 tejidos adultos, porque acá el que falta es el secretor. Vamos a mencionar acá algunas características. El tejido fundamental incluye 3 tipos. Parenquimático, tres tipos. Parénquima, colénquima y esclerénquima. ¿Por qué le llaman fundamental? Porque la planta no podría desarrollarse sin ellas. Por ejemplo, el parénquima, y vamos a verlo ahorita, el parénquima cumple una función importante, proveer de alimento para la planta. Ahora imagínate, es como si nosotros no tuviéramos un aparato digestivo. ¿Qué pasaría? Nos moriríamos porque no podríamos procesar los alimentos. Igual para la planta, el parénquima es el que se encarga de lo que es la nutrición de la planta y también para almacenar sustancias de reserva. Colénquima y esclerénquima son el soporte. Es como para nosotros, nuestro esqueleto y nuestros músculos. ¿Qué pasaría si no tendríamos esqueleto? Nuestro cuerpo sería una gelatina, no tendría forma, ¿verdad? Igual el colénquima y esclerénquima en las plantas viene siendo su estructura de soporte. Sistema epidérmico. La epidermis, nosotros también tenemos epidermis, que es la protección. Claro, de diferente manera, ¿no? Nosotros estamos formados por células epidérmicas animales y ellas por epidermis vegetal, en la cual se divide a su vez en dos. Epidermis, cuando está formada por células vivas, y yo cómo sé que es una epidermis y peridermis. Los dos son de protección, porque la epidermis, ya, está formada por células vivas. Y yo cómo sé que son células vivas, porque veo el tallo, las hojas de color verde. ¿Sí? Eso me demuestra que están las células vivas. En cambio, la peridermis lo vamos a encontrar en los árboles. ¿Y yo cómo sé que es una peridermis? Porque sus células están muertas, están secas. Por eso cuando tú ves un tallo de un árbol, tú lo ves la corteza todo seca. ¿Por qué? Porque esas células se han muerto. ¿Sí? Veo que algunos estudiantes siguen apagando la cámara. ¿Ya? Chicos, yo sigo viendo esta situación. Yo solamente no les voy a llamar la atención, porque tampoco no estamos para eso. ¿Ya? Lo único que hago, pongo la falta del estudiante. ¿Sí? Por algo tenemos cámara, es para que nosotros, el profesor, pueda visualizar. Yo en cualquier momento estoy hablando, pero con la otra mano estoy verificando quién está atento a la clase.
Yo estoy viendo todas las cámaras, ¿ok? Porque de esa manera yo puedo controlar que el estudiante realmente está atento y no está en otra cosa, ¿no? Porque hay estudiantes que de repente están con el celular, otros están de repente con otra pantalla, el Zoom lo tiene minimizado y está en otra pantalla chateando. O están viendo Profesor, televisión. Sí, te escucho. profe, ¿me puede repetir para qué servía la peridermis? Ya, muy bien, te explico, hijo. Ah, ya, muy bien. Lo que pasa es que en el caso de la peridermis y la epidermis, ambos son tejidos de protección, como por ejemplo para nosotros la piel. Para las plantas es la epidermis, ¿ok? Ahora, la epidermis está formada por células vivas y mayormente la encontramos en arbustos y plantas pequeñas, en cambio, o hierbas. En cambio, la peridermis lo vamos a encontrar en la corteza de los árboles. También sirve de protección, ¿ya? Pero sus células están muertas. ¿Está claro, Marcelo? Sí, Muy profesor, bien, gracias. muy bien. Y de ahí seguimos con el sistema vascular. Así como nosotros tenemos venas y arterias por donde fluye nuestra sangre, que son los nutrientes, las hormonas, ¿no? Por todo nuestro cuerpo, también las plantas tienen un sistema vascular, pero no se llama venas y arterias, sino se llama xilema y floema, por donde transcurren las sustancias que van a nutrir a la planta, ¿ok? Entonces se darán cuenta que como seres vivos cumplimos mismas funciones, claro, con células diferentes, con tejidos diferentes, pero cumplimos la misma función. ¿Por qué? Porque somos seres vivos. También nos alimentamos, también respiramos, también necesitamos un soporte, también necesitamos una protección, también necesitamos transportar sustancias. Entonces, eh, estamos viendo acá en las plantas también cumplen esas funciones. Muy bien, ahora vamos, esto es en términos generales. Ahora pasamos a específico. Vamos a pasar con el primero, ¿ya? Con el primero. Muy bien. Para esto me va a ayudar alguno de sus compañeros, ¿ya? Samantha me va a ayudar aquí, por favor. Leemos la diapositiva, lo demás vamos siguiendo la lectura. Profe, ¿se escucha? Sí, sí te escucho, muy bien, hija. Ya. Tejidos parenquimáticos, llamados también fundamentales o parenquima, se encargan de la nutrición de la planta y de forma la masa corporal. Se clasifican en parenquima clorofiliano, parenquima o reserva o almacenador, parenquima aerífero, parenquima acuífero. Ya, muy bien, hija, gracias. Así como ha leído su compañera, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice acá? Que principalmente el tejido parenquimático es el que se encarga de la nutrición de la planta, comparado al aparato digestivo que tenemos nosotros. Ahora, tiene múltiples funciones y hay varios tipos de parénquimas. Tenemos el clorofiliano, a grosso modo lo voy a mencionar, ¿ya? Y vamos tomando nota, por favor. Recuerden, no te preocupes en estar copiando toda la diapositiva porque la diapositiva te lo voy a mandar. Trata de copiar lo que el profesor está hablando de manera sintética. Como les decía, el tejido parenquimático se encarga de la nutrición, así, concreto, nutrición de la planta. Y hay varios tipos. Tenemos el parénquima clorofiliano. ¿Por qué le llaman así? Porque contiene clorofila. Y sabemos que la clorofila en la planta, ¿para qué sirve? Sirve para realizar la fotosíntesis. Entonces, el tejido parenquimático se encarga de realizar la fotosíntesis. Importantísimo, porque gracias a ello se puede producir, la planta puede producir sus propios nutrientes. ¿Ok? Importante. Luego pasamos al tejido parénquima de reserva. La planta también almacena sustancias. ¿Ok? Porque a veces no siempre va a haber nutrientes, entonces la planta va a reservar glucosa, ¿ya? Pero en forma de almidón, en forma de aceites, ¿ok? Y lo va a almacenar en tallos, en frutos, en raíces. Entonces, también existe parénquima de reserva, donde se va a almacenar glucosa en forma de almidón en tallos, hojas, raíces, frutos. Luego tenemos el parénquima aerífero, ¿ya? El parénquima aerífero,
que principalmente lo vamos a encontrar en aquellas plantas que están en los ríos, en las lagunas. ¿Por qué? Porque dentro de su cuerpo va a almacenar aire. Y al almacenar aire, ¿qué va a permitir? Que la planta flote. ¿Ok? Y no se hunda. ¿Ok? Sabemos que existen plantas acuáticas. Entonces estas plantas ya necesitan almacenar en su interior aire para que de esta manera puedan flotar. Por eso en la selva, por ejemplo, vemos un tipo de planta donde se posan las ranitas, ¿ya? Que es la Victoria regia, así se llama, que es una planta acuática que está suspendida sobre el agua. ¿Y debido a qué? Debido a que dentro de su cuerpo tiene, almacena aire, y eso permite que esta planta flote y no se hunda. El parénquima acuífero. Sabemos que muchas plantas almacenan agua. Aqua viene de agua. Las plantas almacenan agua, pero dependiendo la especie. Hay algunas plantas, un ratito hay una pregunta acá. ¿Qué hará? Ya, muy bien, ¿qué hará? Ya como, muy bien, ok. En el caso de las plantas, dependiendo de la especie, algunas almacenan más agua que otras. Por ejemplo, la planta de arroz. Esta planta, o la alfalfa, o el gras, estas plantas no almacenan mucha agua. Por consiguiente, cada 3 días o cada semana tienes que estarle regando, porque lo contrario, se muere, se seca. ¿Por qué? Porque no almacena mucha agua. Y al perderse el agua, ¿qué hace? Se seca la planta y se muere. Pero a la vez también hay plantas que ya por naturaleza, por evolución, tienen gran capacidad de almacenar agua, como el caso de las plantas xerofíticas, con X, xerofítica. ¿Cuáles son esas plantas? Son esas plantas que viven en zonas áridas. Estamos hablando de los cactus, estamos hablando de las palmeras, que viven en ambientes donde no hay mucha agua. Entonces estas plantas se han especializado en almacenar la poca agua dentro de su cuerpo. A eso se le conoce como parénquima acuífero. ¿Ok? Mientras que hay plantas que no almacenan mucha agua, por eso se tiene que regar constantemente. Hay otras que, como el caso del arroz, seguramente alguna vez habrán visto o pueden ver después un video de las plantaciones de arroz. La planta de arroz tiene que estar sumergida en agua. Si no, no se desarrolla. Mientras que en el caso de los cactus, lo vemos en los cerros, lo vemos en zonas áridas o las palmeras, ¿no? Lo vemos en el desierto. Porque con la poca agua del ambiente pueden almacenarla y utilizarla eficientemente. ¿Ok? Muy bien, entonces acá hemos mencionado 4 tipos principales de parénquimas que intervienen en la nutrición. El clorofiliano, que está responsable de la fotosíntesis, el de reserva, que almacena almidón en tallos, hojas, raíces, en frutos, el aerífero, que permite que las plantas acuáticas puedan flotar y no se hundan, el parénquima acuífero, como le dije, almacena agua dependiendo de la especie. Algunas almacenarán poca y otras que viven en ambiente árido almacenan más para que así la planta no se muera. Por eso se darán cuenta que muchas veces los cactus o algunos de repente tienen algún tipo ¿cómo se llama?, de planta así tipo cactus en la casa, ¿no? O pencas, y eso no se debe regar. Con la humedad del ambiente pueden vivir. Y si lo riegas una vez al mes. Y aún así puede vivir. ¿Sí? A ver. Elisángela, ya muy bien, Elisángela, ya te escuché. Seguimos. Solamente a manera, así. Ya hemos mencionado en general de todo. Ahora solamente vamos a hacer un recuento, ¿no? Parénquima clorofiliano. ¿Ya? Como dice acá, se encuentra en las células vegetales, en los cloroplastos, en las vacuolas. ¿Ya? Su función es la fotosíntesis. Chicos, concéntrense en esto. Hay mucha información, pero se concentran ustedes principalmente en lo que te estoy indicando. Realiza fotosíntesis el clorofiliano, debido a que tiene clorofila. ¿Y dónde se realiza esto? En las hojas, en los tallos jóvenes. ¿Y cómo yo sé que un tallo es joven? Porque es de color verde. En cambio, si ya está marrón o áspero, seco, quiere decir que ya ese tallo ya es adulto. ¿Quién hizo esa raya? A ver. Borre, por favor, a ver, esta rayita de acá, ¿quién la ha hecho? Que lo borre, por favor. Pero igual. Muy bien.
seguimos. A ver, chicos. Ya. Chicos, ¿saben ustedes que estamos nosotros grabando la clase? Y sabemos que estamos grabando la clase y no podemos nosotros estar en esa situación de estar experimentando con el Zoom, de que puedo rayar la pizarra o esas cosas. ¿Sí? Por favor, no perdamos tiempo. Acá tenemos un ejemplo de cómo se ven ante el microscopio el parénquima clorofiliano. ¿Lo ves de color verde? Es porque tiene clorofila y es donde se realiza la fotosíntesis. Pasamos al otro parénquima de reserva que le dije, ¿no? Que es donde se almacena una serie de sustancias, entre ellos el almidón, pero también los aceites. Porque en algunas plantas vamos a encontrar aceites, ¿no? Como el caso del girasol, ¿ya? O en el caso de el aceite también de... Ahorita me acuerdo, ¿ya? Podemos almacenar una serie de sustancias, almidones, proteínas, grasas, ¿no? Pigmentos, ¿ya? Entonces, ¿y quién se encarga de almacenar todas esas sustancias? El parénquima de reserva. Dentro de este parénquima se encuentran vacuolas. Las vacuolas son como bolsitas microscópicas donde se almacena esta sustancia, ya sea almidón, proteínas, aceites, pigmentos. ¿Ok? Ya. Muy bien, seguimos. Entonces ya sabemos para qué sirve. Y acá es como, miren. Espérate un ratito. Dime, Miguel. Que no terminé de copiar la Ya, información necesaria. ya, hijo, no te preocupes. Ya, apaga tu micrófono, por favor. Vaya copiando con tranquilidad. No se preocupen en estar copiando la diapositiva. Yo hablo bien claro. Yo estoy hablando con chicos de segundo y secundaria. No te preocupes en estar copiando la diapositiva porque la diapositiva te lo voy a mandar. Preocúpate en escuchar lo que estoy explicando y rescatar lo más importante porque sobre eso te voy a preguntar. Si las diapositivas te lo va a mandar a tu casa por internet, ¿por qué te preocupas en estar copiándolo? Copia lo que te va quedando de lo que voy explicando. Por ejemplo, acá en esta imagen, vemos, por ejemplo, un parénquima de reserva. Estas bolsitas que tú ves acá son vacuolas. En esas vacuolas, en esas bolsitas microscópicas es donde se almacena el almidón, el aceite, ¿sí? Todas esas sustancias, las proteínas, los pigmentos. Parénquima aerífero, ¿ya? Lo que decía hace un momento, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una planta acuática. ¿Se dan cuenta? Mira, una planta acuática. ¿Qué hace? Almacena aire, ¿ya? Para que de esa manera esta planta pueda flotar, ¿ya? Por ejemplo, esta plantita acuática, verán, por eso flota. Porque si no tuviera ese almacenamiento de aire, se hundiría. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿dónde almacena ese aire? Igual como el anterior. En vacuolas donde ahí almacena el oxígeno. ¿Ya? Para que de esta manera puedan flotar. Muy bien. Seguimos. Acá, por ejemplo, vemos acá una célula. Y todas estas bolsitas que ven acá son vacuolas. Y ahí en esas vacuolas donde está yendo el aire. Y es por eso que la planta puede flotar. Muy bien. Ahí tenemos otro. ¿Ya? Cómo se ven las bolsitas. Muy bien. Y el parénquima acuífero, lo que le decía hace un momento, ¿no? Que dentro de las vacuolas de este parénquima se almacena agua como fuente de reserva. Por ejemplo, miren. Profesor, perdón que le interrumpa. Sí, dime. Tengo que salir un momento de la clase. En el chat privado le he escrito porque Ya, no voy te a preocupes. salir. No te preocupes. Cierren toda la ventana, para que conozcan. Gracias, profe. Ya, muy bien, hija, no te preocupes. Ok. Yo lo leo ahorita. Entonces, el parénquima acuífero, ya como le dije, almacena agua. Y dependiendo de la especie, algunos almacenarán menos, como el caso del gras, como el caso de la planta de arroz, y otras que almacenan muchísimo, por más que no hay agua en el ambiente. ¿Qué hacen? Absorben la humedad del ambiente y sus raíces son enormes y buscan la poca agua que exista en el ambiente o en el suelo. Por ejemplo, en el caso de los cactus, mira. Estas plantitas son plantas recontra evolucionadas, ¿sí? Porque si te darás cuenta, no tiene hojas,
Si tú ves esta plantita que estoy señalando con el cursor, no tiene hojas. ¿Qué es lo que ha pasado? Como estas plantas viven en ambientes que no hay agua, ¿ya? La naturaleza ha hecho posible que estas plantas evolucionen y se han convertido estas hojas, las hojas que tenían en algún principio, se han convertido en espinas. ¿Para qué? Para que de esta manera el agua no se puede evaporar con facilidad, porque una planta normal que tiene las hojas convencionales, cuando hace calor, la planta comienza a evaporar agua de todo su cuerpo, comienza a perder agua, se convierte en gas y la planta se deshidrata. ¿Ok? En cambio, estas Profe, plantas... pero una preguntita. Sí, Miguel, te escucho. Los cactus antes tenían hojitas así. Claro, claro. En un principio, cuando había agua en abundancia en todas las partes del planeta, este tipo de plantas tenían hojas. Pero después, producto de la evolución, para que esta especie no desaparezca, no entre en extinción, ha evolucionado. Y sus hojas, que eran grandes, se han convertido en espinas, para que de esta manera no pierda agua, no se deshidrate, ¿ok? No se evapore con facilidad el agua. Y, aparte de ello, le ha permitido que dentro de su cuerpo almacene agua en su célula. O sea, las plantas que viven en ambientes áridos, ¿ya? Tienen parénquimas acuíferos más desarrollados porque eso le permite almacenar agua, la poca agua que hay en el ambiente. ¿Ok? Seguimos. Y hemos terminado con lo que es parénquima, que es el tejido fundamental por excelencia, responsable de la nutrición. Hemos mencionado los 4 tipos de parénquima. Espero que hayamos tomado nota, no de todas las diapositivas, sino solamente lo importante. Lo repito y hacemos una retroalimentación ahorita. Sabemos que el parénquima es responsable de la nutrición de la planta. 4 tipos. Clorofiliano, responsable de la fotosíntesis. De reserva, almacena en sus vacuolas almidón, proteínas, aceites, pigmentos. Ese es de reserva. Parénquima aerífero. En las plantas acuáticas almacenan aire en sus vacuolas. ¿Para qué? Para que estas plantas acuáticas floten y no se hundan. Las plantas acuíferas son aquellas plantas que tienen la capacidad en sus vacuolas de almacenar agua como una fuente de reserva de agua. Los que más tienen vacuolas más grandes son aquellas plantas que viven en zonas con poca agua, como el caso de los cactus. ¿Ok? Entonces, hemos explicado, hemos hecho un resumen de lo que debemos saber con respecto a los parénquimas. Ahora vamos al tejido protector o epidermis. Recuerden, nosotros también tenemos epidermis, pero las plantas también lo tienen porque necesitan también una protección, no pueden estar expuestos. Entonces vamos a ver acá qué es lo que nos quiere decir el tejido protector. Para eso nos va a ayudar nuestra compañera Muriel. Cubren y protegen a la planta contra la acción de los factores físicos del ambiente, radiación solar, humedad, variación de la temperatura, golpes o impactos. Protegen contra la acción de los depredadores animales. Son de 2 tipos, tejido epidérmico y tejido suberoso. Muy bien. Por si acaso, el tejido suberoso también lo conocemos como peridermis. ¿Ok? Tejido suberoso o peridermis. Muy bien. Creo que es bastante claro por qué le llaman tejido protector o epidermis. Porque protege de la radiación solar. O sea, gracias a que tienen este tejido, la planta no deshidrata con facilidad el agua. Imagínate que no tuviera esta protección, toda la humedad que tiene la planta se evaporaría y la planta se secaría rapidito. Pero debido a que tiene este epidermis, ¿ya? El agua se evapora con mucha lentitud. ¿Ok? En eso hay que tener muy importante. Ahora, en las plantas pequeñitas, que vemos los tallos verdes, las hojas verdes, vamos a ver que ahí tiene una epidermis, que está formada por células vivas. En cambio, en los árboles donde ves una corteza seca, así como en el dibujo, ya no se llama epidermis, sino se llama peridermis, pero igual sigue cumpliendo su función. La función principal de los tejidos protectores es
la respiración de la planta. ¿Qué, profe? ¿Tiene nariz? No. La planta tiene células que se abren como poros por donde ingresa y sale oxígeno y dióxido de carbono. O sea, se encarga de la respiración y también se encarga de otro fenómeno que se llama la transpiración. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hace calor, el agua que tiene la planta se evapora y sale a través de estos poros. Entonces, el tejido protector tiene múltiples funciones. Uno, la respiración, la transpiración, protección contra la radiación del sol, ¿ya? Mantiene la humedad dentro de la planta y también lo protege de los impactos, ¿no? Del medio ambiente, ¿no? O sea, los animales, los golpes. Por ejemplo, tú trata de doblar un tallo de un árbol o el tronco de un árbol. Es bastante complicado porque este tejido es sumamente fuerte, resistente. Por eso tú ves un árbol que es muy delgadito, pero mide 3, 4 metros. ¿Y por qué no se dobla? Porque tiene bastante resistencia gracias a sus células que están muy pegadas. Por ejemplo, ahí veremos acá en la imagen cómo están las células, mira, pegaditas. Y debido a que estas células están muy pegadas, muy adheridas unas a otras, eso le confiere resistencia. Entonces, rescatemos lo más importante acá. ¿De qué se encarga el tejido protector? Anota, respiración, transpiración, lo protege del sol, ¿ya? De la deshidratación del sol, mantiene la humedad en la planta y lo protege de los golpes, ¿ya? Del medio externo, ya sea animales, ya sea las mismas personas, ¿no? Que tienen ese problema, ¿no? Romántico, algunos, de estar marcando los árboles, de poner un corazoncito ¿no? Y marcar los árboles o rascarlo, ¿no? Entonces, esas cositas, ¿no? Para eso sirve el tejido protector. Ya lo mencioné, todas las funciones que tiene. Pasamos a la siguiente. Ya de manera específica, ya. Le decía que está formada por el tejido protector, por epidermis y peridermis. Primero por la epidermis, ¿ya? Que está formada por células vivas y que contienen una sustancia muy importante, la cutina. La cutina es una sustancia grasosa, la cual evita